Hola, sacamos papel y boli y nos ponemos a trabajar. Hoy vamos a hacer un problema sobre tensiones y planos inclinados. El problema que nos plantean es el siguiente. Dice, calcula el ángulo que tiene que tener este plano inclinado y la tensión que hay en la cuerda si el sistema se está moviendo hacia la derecha con una velocidad inicial de 2 metros por segundo y queremos que tarde 2 segundos en pararse. Bien, con todo esto lo que nos están dando es la aceleración que sufre este sistema, ¿vale? Pues vamos a empezar poniendo todas las fuerzas que intervienen en el sistema. En este sistema tendremos aquí un peso que voy a llamar a esta masa 2 y a esta masa 1, ¿vale? Para distinguirlos, es decir, un peso 2. Y aquí tendremos un peso 1. Como hay una cuerda, habrá una tensión que va hacia el centro de la cuerda, siempre la tensión, y es la misma en las dos masas. Y se me ha olvidado decir que en el primer caso, que nos piden que calculemos el ángulo y la tensión, el coeficiente de rozamiento es 0, es decir, no hay fuerzas de rozamiento. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es ya descomponer este peso en X y peso en Y, ¿vale? Aquí tendremos un peso 1X y aquí un peso 1Y y escribir las ecuaciones de las fuerzas. Bien, para el móvil 1 tenemos que la fuerza total, la fuerza que actúa sobre ese sistema, tiene que ser igual que el peso 1X menos la tensión. Y para el sistema 2, la única fuerza que actúa en la dirección del movimiento es la tensión. ¿Vale? Nosotros conocemos la aceleración. Bueno, no la conocemos, pero la podemos conocer de estos datos. La aceleración es el incremento de velocidad partido por el tiempo, es decir, pasamos de 2 a 0, una aceleración, un incremento de velocidad de menos 2 partido por el tiempo, que es 2 metros por segundo, segundos, esto nos da menos 1 metro por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que sufre el sistema. Es decir, que nosotros podemos pasar estas ecuaciones, las transformamos en la fuerza total, es la masa en el sistema 1 es la masa 1 por la aceleración, que es igual que el peso 1 en X menos la tensión. Y en el sistema 2 tenemos que la masa 2 por la aceleración es igual que la tensión. Bien, de aquí conocemos todo excepto el peso 1X y la tensión. ¿Vale? Para calcular el peso 1X, que es donde está el ángulo, de ahí vamos a sacar el ángulo, lo que vamos a hacer es sumar estas dos ecuaciones y nos queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración es igual que, al sumar esta tensión negativa con esta tensión positiva, que es la misma, desaparecen, nos queda que esto es igual que el peso en X, ¿vale? Entonces tenemos, pues sacamos factor común la aceleración, masa 1 más masa 2 por la aceleración es igual que el peso en X. El peso en X, que es este de aquí, ¿vale? Vamos al dibujo. Si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí también es alfa. Y este es el peso en X, que mide lo mismo que esto, que es el cateto opuesto a ese ángulo alfa. Cateto opuesto, seno. Así que esto es el peso por el seno de ese ángulo desconocido. Y lo único que tenemos que hacer es, en esta última ecuación, despejar el seno de alfa. Pues bien, el peso pasa a dividir y tenemos que el seno de alfa es igual que masa 1 más masa 2 por aceleración dividido entre el peso. Este peso era el 1. Fijaos que aquí lo habíamos puesto, peso 1 en X, peso 1. Y aquí peso 1. Estamos hablando de este peso de aquí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, de aquí tenemos que alfa será el arco
seno de, este paréntesis está mal puesto, masa 1 más masa 2 por la aceleración y partido por el peso 1 en x. Peso 1, no en x. Y entonces tenemos masa 1 era de 3 kilogramos y la masa 2 de 4. 3 más 4 por la aceleración, que era 1, y dividido entre el peso 1, que es mg, que será la masa 1, 3 por la gravedad, 9,8. Y aquí me he comido arcoseno, el arcoseno de todo lo que hay en ese paréntesis. Bien, hacemos ese en la calculadora y nos sale que el ángulo es 13,74 grados. Este es el ángulo que tiene que tener el plano para que se pare en 2 segundos, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. ¿Vale? Vamos a calcular ahora la tensión. Para calcular la tensión me voy a venir a esta ecuación de aquí. ¿Vale? Y la tensión, como pone ahí, es igual que la masa 2 por la aceleración. Es decir, la masa 2, 4, por las 4 kilogramos por la aceleración, que es 1 metro por segundo al cuadrado. La tensión es de 4 newton. Esta es la tensión que aparece en este sistema. ¿Vale? Bien, vamos a hacer ahora otro apartado. Ahora nos dice, sabiendo que el ángulo es de 10 grados y que hay fuerzas de rozamiento, calcula el coeficiente de rozamiento sabiendo que es el mismo para ambas masas. ¿Vale? Bien. Tenemos la masa, este era el 2, este era el 1. Tenemos aquí su peso, el otro peso. Esto se movía hacia la derecha. Nos decía, tenemos aquí la tensión. Aquí bien tenemos tensión. Y ahora lo que hay son fuerzas de rozamiento. Tenemos aquí una fuerza de rozamiento que va en sentido contrario al movimiento. Y aquí tenemos otra fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. El peso en X y el peso en Y lo vamos a tener que descomponer. ¿Vale? Este ángulo es 10, por lo tanto este también es 10. ¿Vale? Y tenemos la descomposición, el peso en X es 3 por 9,8, que sería el peso, por el seno de 10, y el peso en Y 3 por 9,8 por el coseno de 10. Vale, pues vamos a escribir los sistemas de fuerzas de cada una de estas masas. Para la masa 1, se me ha olvidado, bueno, sí tengo aquí la fuerza de rozamiento y tendremos también el peso en X. La fuerza total en el sistema 1 tiene que ser peso en X más fuerza de rozamiento menos tensión. Y para el sistema 2, la fuerza total en el sistema 2 es igual que la tensión más la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Esos son los sistemas. Pues vamos a ir resolviendo. Tenemos la fuerza de rozamiento, esta sería la 1 y esta sería la 2. La fuerza de rozamiento 1 es nu por la normal 1. La normal 1 es igual que el peso en Y. Peso en Y, normal 1. Es decir, coeficiente de rozamiento por el peso en Y, que sería el coeficiente de rozamiento por 3 por 9,8 y por el coseno de 10. La fuerza de rozamiento 2 es nu por la normal 2. La normal 2 es igual al peso. Peso 2. Peso 2. Aquí entonces tenemos nu por 4 por 9,8. Esa sería. Vamos a ir sustituyendo. Para el sistema 1, la masa 1
por la aceleración tiene que ser igual que el peso en X, que hemos dicho que es 3 por 9,8 por el seno de 10, menos la tensión, que no es conocida. Para el sistema 2, la masa 2 por la aceleración es igual que la tensión, que no es conocida, más la fuerza de rozamiento 2, que la fuerza de rozamiento 2 es nu por 4 y por 9,8. Aquí fijaos que me he comido la fuerza de rozamiento. Hemos dicho peso en X, ¿qué es esto? Menos tensión, y me he comido la fuerza de rozamiento 1. Vamos a ponerla ahora. Más la fuerza de rozamiento 1, que es nu por 3,9. 3 por 9,8 y por el coseno de 10. ¿Vale? Bien, para resolver este sistema lo que vamos a hacer es, como siempre, sumar las ecuaciones. Cuando yo sumo me queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración, que es la misma, es igual que, la gracia de sumar esto es que las tensiones se vayan, ¿vale? Y me queda todo lo demás. Tengo 3 por 9,8 por el seno de 10 más nu por 3 por 9,8 por el coseno de 10 más este de aquí, que es nu por 4 y por 9,8. Y aquí todo es conocido menos el coeficiente de rozamiento. Simplemente hay que despejar. Vamos a ello. Aquí también voy a sustituir la masa 1, que es 3, la masa 2, que es 4, y la aceleración, que es 1. Así que este número de aquí es 7. Entonces tenemos que 7 es igual que 3 por 9,8 por el seno de 10 más, y aquí, entre estos dos sumandos, voy a sacar el factor común nu, el coeficiente de rozamiento. Nu por 3 por 9,8 por el coseno de 10 más 4 por 9,8. Y entonces ahora este número viene al otro lado restando y todo este dividiendo. Y me queda que el coeficiente de rozamiento es 7 menos 3 por 9,8 por el seno de 10 entre 3 por 9,8 por el coseno de 10 más 4 por 9,8. Y haciendo ese cálculo nos sale 0,027. Este sería el coeficiente de rozamiento que necesitamos para que, con un ángulo de 10 grados, este sistema, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo, se detenga en 2 segundos. Ahora vamos a calcular la tensión. Bueno, pues para calcular la tensión nos vamos a venir a la ecuación 2, que es más sencillita. Y entonces, despejando en la ecuación 2, tenemos que la tensión es igual que la fuerza total que hay en 2 menos la fuerza de rozamiento, 2. La fuerza total 2 es masa 2 por aceleración, menos la fuerza de rozamiento 2, que es el coeficiente, que es... teníamos por aquí, a ver, ¿dónde estaba? La fuerza de rozamiento 2 era, fijaos aquí, el coeficiente de rozamiento por 4 por 9,8. Entonces va a ser el coeficiente de rozamiento por 4 por 9,8. Y entonces vamos sustituyendo masa 2, que eran 4 kilogramos, por la aceleración, que era 1, menos el coeficiente de rozamiento, que ahora sí le sabemos, este de aquí, 0,027 por 4 por 9,8 nos sale una tensión de 2,82 newton.
y así podemos calcular la tensión y el coeficiente de rozamiento. Bueno, pues espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda me la ponéis en los comentarios, me enviáis un correo. Si queréis que haga algún ejercicio en concreto, lo mismo. Hasta luego.